Bueno, buen día a todos. Esta es la clase virtual número 11 del curso de inglés para el doctorado en educación. Y me gustaría empezar esta mañana con una afirmación hermosísima que tiene un impacto fabuloso en nuestra vida, en nuestra realidad y que cambia todo mágicamente. Dice así: de repente miré a mi alrededor y descubrí cuánto tengo. Y la gratitud invadió mi vida. Otra vez, voy a repetirla. De repente miré a mi alrededor y descubrí cuánto tengo. Y la gratitud invadió mi vida. Y es así, ¿no? Entonces, siempre parado desde el lado de la abundancia, de cuánto tenemos y no de lo que me falta. No nos falta nada. Tenemos todo, tenemos suficiente y podemos tener más. Y bueno, y con esa afirmación maravillosa, con un impacto fabuloso en nuestras vidas, en nuestra realidad, vamos a ver los temas de hoy. Bien, hoy estoy emocionada porque la verdad esta es nuestra última unidad y yo soy muy apegada a mis alumnos, y entonces estoy emocionada porque esta es nuestra última clase virtual. Estamos en la unidad 6, es la última lectura que hacemos. Y esta lectura es maravillosa porque tiene un contenido que me encantaría que podamos nosotros copiar y adaptarlo a nuestra cultura y a nuestra realidad. Y tiene que ver con la educación en Finlandia, un país socialista, moderado, que tiene un estándar de vida fabuloso para todos los habitantes del país. Todos acceden al mismo nivel de educación, ¿no es cierto? Por ley, es gratuita, igual que en nuestro país. Forma parte de nuestros derechos, igual que ellos, pero el tema, en la forma en que la implementan es maravilloso. Entonces, hoy vamos a ver Education Policy in Finland. Policy es la política educativa en Finlandia. Entonces, el tema es Education Policy in Finland, la política educativa en Finlandia. Y a raíz del texto y el análisis vamos a ver vocabulario, análisis de texto, repaso general. He dividido el pizarrón como solemos hacer en nuestras clases virtuales, presenciales, para que ahora pueda trabajar completamente con ustedes como lo hacemos cada vez que están ustedes en clase. Entonces el pizarrón ha quedado dividido en palabras que se repiten y palabras transparentes, palabras que no conozco, que sería el vocabulario, solamente el vocabulario puntual, que me ayudan a la idea global del texto, y más explicaciones, que tiene que ver con un repaso general con el texto. Luego, a la tarde, en la clase presencial, vamos a hacer puramente práctica y ejercitación de los distintos niveles de análisis del texto. Bueno, vamos a pasar entonces a leer el texto y luego vemos cuáles son las palabras que se repiten y las que no conozco. Bien. Education Policy in Finland. O sea, la política educativa en Finlandia. Actividades de prelectura. Lea rápidamente el texto y trate de distinguir en qué línea se dice que la educación se considera un fin en sí misma. Entonces recuerden que hay que prestar mucha atención a las consignas. En la consigna está la clave de la respuesta de ustedes. ¿Por qué? Porque van como un escáner y buscan esa palabra de la consigna reproducida en inglés en el texto. Entonces, ¿qué nos pregunta aquí? ¿En qué línea del texto se dice que la educación se considera un fin en sí misma? Bueno, vamos a leer el texto entonces para poder responder las actividades de prelectura y postlectura. Dice: one of the basic principles of Finnish education is that all people must have equal access to high quality education and training. The same opportunities to education should be available to all citizens, irrespective of their ethnic origin, age, wealth, or where they live. Education policy is built on the lifelong learning principle. The basic right to education and culture is recorded in the Constitution. Public authorities must secure equal opportunities for every resident in Finland to get education also after compulsory schooling and develop themselves, irrespective of their financial standing.
In Finland, education is free at all levels, from pre-primary to higher education. Adult education is the only form of education that may require payment. The key words in Finnish education policy are quality, efficiency, equity, and internationalization. Geared to promote the competitiveness of Finnish welfare society, education is also seen as an end in itself. The broad lines of Finnish education and science policy are in line with the Europe 2020 strategy. Decisions on the contents of legislation on education and research are made by the Parliament based on the contents of legislation on education, and research are made by the Parliament based on government proposals. The government and the Ministry of Education and Culture, as part of it, are responsible for preparing and implementing education and science policy. Bien. Entonces, ¿a dónde dice que la educación se considera un fin en sí misma? En la línea 13 dice, education is also seen as an end in itself. ¿Ah? La educación es también vista, remember, is also seen, es también vista as an end. An end es un fin. End es el fin. Okay? Entonces cuando dice education is also seen, is also seen, es también vista como as an end in itself, como un fin in itself, en ella misma. Esa es la respuesta en la línea 13. Entonces la respuesta de que la educación se considera un fin en sí misma, ponemos línea 13, porque dice education is also seen as an end in itself, en ella misma. Ok, vamos a la próxima pregunta. Lee el texto y subraye las palabras, expresiones u oraciones que comprende. Luego utilice estos elementos para indicar las ideas principales de su contenido. Bien, vamos a hacer entonces, vamos párrafo por párrafo y vamos a ver entonces cómo podemos comprender en forma general y encontrar las palabras que se repiten. Voy a leerlo de nuevo. One of the basic principles of Finnish education is that all people must have equal access to high-quality education and training. The same opportunities to education should be available to all citizens, irrespective of their ethnic origin, age, wealth, or where they live. Education policy is built on the lifelong learning principle. The basic right to education and culture is recorded in the Constitution. Public authorities must secure equal opportunities for every resident in Finland to get education also after compulsory schooling, and for every resident in Finland to get education also after compulsory schooling, their financial standing. In Finland, education is free at all levels, from pre-primary to higher education. Adult education is the only form of education that may require payment. The key words in Finnish education policy are quality, efficiency, equity, and internationalization. Geared to promote the competitiveness of Finnish welfare society, education is also seen as an end in itself. The broad lines of Finnish education and science policy are in line with the Europe 2020 strategy. Decisions on the contents of legislation on education and research are made by the Parliament based on government proposals.
the government and the Ministry of Education and Culture, as part of it, are responsible for preparing and implementing education and science policy. Bien, vamos al primer párrafo para ver entonces cuáles son las palabras que se repiten. El primer párrafo. One of the basic principles of Finnish education is that all people must have equal access to high quality education and training. Una de las principales bases de Finnish es el adjetivo gentilicio, sería la nacionalidad de Finland. Finland es Finlandia y Finnish es finés o finlandés. De las dos maneras se puede decir la nacionalidad, finés o finlandés. Y Finnish es la nacionalidad que viene de Finland, finlandés. Entonces, one of the basic principles of Finnish education, uno de los principios fundamentales de la educación finlandesa o finés, es que all people, toda la gente, must, miren el modal ahí, el modal de obligación, must have equal access, tienen que tener un acceso igualitario, equal access to high quality education and training, para una educación de alta calidad y una capacitación de alta calidad. The same opportunities to education should be available to all citizens. Dice, la misma oportunidad de educación should be, miren ahí está, otro verbo modal, should, de sugerencia, que significa debería, un consejo. Entonces, la misma oportunidad de educación debería estar disponible, should be available, debería estar al alcance, to all citizens, de todos los ciudadanos. City es ciudad y citizen son ciudadanos, ¿ok? Vamos a anotar esos términos. City es ciudad y citizen son ciudadanos. Eso viene de ahí, muy bien. Y después recuerden que Finland es Finlandia y la nacionalidad es Finnish. Que en español podemos decir finés o finlandés. El país y la nacionalidad. Bien, entonces dice, seguimos. The same opportunity to education should be available. La misma oportunidad de educación debe estar disponible o al alcance to all citizens, para todos los ciudadanos. Irrespective. Irrespective quiere decir sin tener en cuenta. Vamos a la palabra que no conozco. Irrespective. Irrespective, sin tener en cuenta. Al alcance de todos tiene que estar la educación y la ciencia. Irrespective, sin tener en cuenta of their ethnic origin, su origen étnico, age, edad, wealth, o sea, riqueza, cuánto gana, de qué estatus social es, eso no tiene importancia, or where they live, o dónde viven las personas. Education policy is built on the lifelong learning process. Dice que la política educativa es construida, is built. Is built. Miren, ahí tenemos una voz pasiva. Este es un verbo irregular. Es construida. Verbo irregular. Viene del verbo to build. Con D. Construir. Una voz pasiva, ahí tienen en presente. Entonces, education policy is built on the lifelong learning principle. Lifelong quiere decir, recuerdan, a lo largo de la vida. Principle of lifelong learning principle, los principios de aprendizaje a través y a lo largo de la vida. The basic right. Vamos, the basic right. ¿Qué quiere decir? El derecho básico, the basic right. El right es derecho. El derecho básico o fundamental, the basic right. Los rights son nuestros derechos. The basic right to education and culture
is recorded in the Constitution. Entonces dice que el derecho básico de la educación y de la cultura está grabado. Is recorded. Is recorded. Otra voz pasiva. Miren, como cuando uno cuenta hechos que suceden, no importa en qué tiempo, usamos la voz pasiva. Is recorded. Recorded es grabado, o sea, están grabados, guardados. Is recorded, están grabados. Entonces, dice que el principio fundamental o básico de la educación y la cultura is recorded. Está grabado in the Constitution, en la Constitución. Public authorities must secure equal opportunity. De vuelta usamos el verbo modal must. Una strong obligation, una obligación fuerte. Entonces dice, public authorities, las autoridades públicas must secure, o sea que tienen que asegurar. Must secure. Secure, el verbo secure es asegurar. Y si lo traigo a todo esto junto, tienen que asegurar. Es una obligación. Dice the public authorities, las autoridades públicas, must secure, tienen que asegurar equal opportunity, oportunidades iguales, equal opportunities, for every resident, para todos los residentes en Finlandia, to get education, to get, el verbo to get. To get, el verbo es alcanzar. Para alcanzar. O sea, ese seguro que da el Estado de la educación pública for all residents, para todos los residentes de Finlandia, ¿para qué es? Para alcanzar, to get education, para alcanzar la educación also, también after compulsory schooling, que también después de la escolaridad obligatoria. ¿Qué es algo compulsory? Algo compulsivo, ¿no es cierto? Algo que está impuesto, que no lo hemos elegido. Entonces, cuando hablamos de la escolaridad obligatoria, se usa la palabra compulsory schooling. Aquí lo vamos a poner porque es muy importante. Ustedes lo van a ver mucho en los textos de ustedes en inglés. Compulsory, miren, schooling. Viene de school, de escuela, ¿ven? Quiere decir escolaridad y obligatoria. O sea, ellos también tienen escolaridad obligatoria, compulsory schooling, escolaridad obligatoria. Bien, entonces, ¿para qué aseguran esa oportunidad de igualdad en Finlandia? To get education, para alcanzar una educación, también después de compulsory schooling, después de la escolaridad obligatoria, and develop themselves, y se desarrollan ellos mismos, los residentes, ¿no es cierto? Irrespective of their financial standing, sin tener en cuenta su estado financiero. Financial standing. Voy a seguir para este lado. Financial standing es su situación o estado financiero. Su situación financiera o estado financiero. O sea que la educación es tan igualitaria que todos tienen acceso y todos tienen alcance sin tener en cuenta si puede o no puede pagar una escolaridad pública. Entonces todos se eligen por la calidad la educación pública en vez de la privada, sin desmerecer la privada. También tiene sus instituciones privadas, pero esa es la base fundamental e instituida en la Constitución del Estado en Finlandia. In Finland, education is free. En Finlandia, la educación es libre. Is free. Free quiere decir gratuita. Free significa gratuita. Por supuesto que free también quiere decir libre, pero en este contexto
en el contexto, cuando hablamos de pagar algo, cualquier contexto que tenga que ver con dinero, con pagar, y decimos que algo es free, quiere decir que es gratis, que es gratuito. Bien. Entonces, in Finland, education is free. La educación es libre at all levels, a todos los niveles, at all levels. All levels. Todos los niveles. At all levels. Es gratuita at all levels, from, desde pre-primary to higher education. Pre-primary sería el inicial, pre-primario. To dice desde, from, pre-primary, desde el primario, to hasta, to higher education. High, ¿se acuerdan que es alto? Higher education es la educación superior, hasta educación superior. O sea que llega hasta la secundaria y algunas carreras técnicas, nada más. Adult education, o sea, la educación para los adultos, is the only form of education that may require payment. Miren, la educación adulta, adult education, is the only, es la única form of education, forma de educación that may. Y miren, ahí usa el modal may. ¿Recuerdan may? El modal may, vamos a borrar aquí. Bien. El modal may, ¿recuerdan? El may es el verbo modal que significaba probabilidad. Probabilidad. Entonces dice que adult education, la educación adulta, is the only form of education that may require payment. May require. ¿Qué quiere decir? Podría requerir ser paga. Porque dice may require payment. La palabra payment es un pago, un arancel. Bien. Vamos al segundo parágrafo, no, al tercer parágrafo. The keywords in Finland, in Finnish education policy are quality, efficiency, equity and internationalization. Dice, las palabras claves de keywords in Finnish education policy en la política educativa finés son quality, calidad, efficiency, eficiencia, equity, equidad, and internationalization, internacionalización. O sea que todo lo que aprenden ahí, aparte que incluye idiomas, ¿no es cierto?, y ciencias, distintas lenguas, favorece y les da oportunidad a todos los estudiantes de todos los niveles para que puedan ir a trabajar a otros países del mundo. Por eso se llama internationalization, internacionalización, viene de internacional. Entonces, si nosotros ponemos, es como que sea una educación global. Estamos listos para poder encontrar oportunidades en otros países del mundo, ¿no es cierto? Porque podemos insertarnos en otras culturas, en otros trabajos y nuestro desempeño va a ser eficiente, de calidad. Bien, esas son las keywords, palabras claves en la política educativa finés o de Finlandia. Geared to promote, geared, la palabra geared. La palabra geared quiere decir, de acuerdo al texto, es remarkable. Pues es algo muy importante, esencial, es esencial, ¿no es cierto? Es algo muy importante y esencial. Entonces, geared to promote the competitiveness of Finnish welfare society. Entonces dice, es algo esencial, esencialmente adaptado para promover la competitividad del bienestar social de los finlandeses. ¿Qué es el welfare society? Bien, esa palabra es muy importante.
welfare. Esto van a encontrar en todas las constituciones en inglés, en todos los principios, en todas las regulaciones. Welfare es el bienestar. The welfare of a society, the welfare of a country, the welfare of a nation. O sea, el bienestar de una nación, el bienestar de su sociedad, el bienestar de un país. Y aquí está hablando del welfare society. Quiere decir el bienestar de la sociedad. Welfare society. El bienestar de la sociedad. Entonces, geared, déjenme ver aquí, perdón, la palabra geared es adaptado, ajustado, perdón. Vamos a volver entonces a esa oración. Geared, adaptado, ajustado. Geared to promote the competitiveness of Finnish welfare society. O sea, adaptado, ajustado. El sistema de la política educativa quiere decir. To promote the competitiveness, para promover la competitividad of Finnish welfare society, del bienestar de la sociedad finés. Education is also seen as an end in itself. Y ahí viene, la educación es también vista como un fin en sí misma. The broad lines. ¿Qué son las broad lines? Las líneas esenciales. Vamos a poner aquí. Broad lines. Hoy les escribo muchas palabras que no entienden porque estamos en el cañón. Entonces me interesa que este texto esté bien entendido. The broad lines son las líneas esenciales, las más importantes. ¿Okay? Entonces, the broad lines of Finnish education, las líneas más esenciales de la educación finés and science policy y de la política en ciencias are in line with the Europe 2020 strategy. Están alineadas con la estrategia de Europa 2020. Entonces, todas las decisiones y la política de Educational and Science Policy of Finland, o sea, la política educativa y de ciencia de Finlandia, está alineada with the 2020 Europe Strategy, con la estrategia europea 2020. Decisions, vamos al último parágrafo. Decisions on the contents, las decisiones of legislation, las decisiones en el contexto de la legislación, de la educación, and research y de la investigación are made by the Parliament based on government proposals. Son hechas, are made. Are made. Recuerden que esto viene del verbo make, hacer, otra voz pasiva, son hechas. Entonces, the decisions on the content of legislation, las decisiones en el contexto de legislación on education and research y de investigación are made by the Parliament based on government proposal. Son hechas por el Parlamento based on, basadas en las propuestas del gobierno, on government proposals. Sigue, the government and the Ministry of Education and Culture, dice el gobierno y el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, the government and the Ministry of Education and Culture, el Ministerio de Educación y Cultura, as part of it, como parte de eso, are responsible, son responsables for preparing and implementing education and science policy. Entonces, son responsables de preparar e implementar la educación, o sea, la política educativa y las ciencias también. Bien, ¿cuáles son las palabras que más se repiten en el texto? Las palabras que más se repiten son education, por supuesto, education, después basic principles, all, ven, a pesar de que all no es una palabra de contenido, ¿no es cierto? Es un adverbio, todo, significa todo o todas, ¿no es cierto?
entonces se repite. ¿Por qué lo repite? Porque justamente como uno de los principios fundamentales de la ley educativa es que todos tengan el mismo derecho, el mismo acceso, la misma calidad, sin importar las diferencias. Por eso remarca mucho all, que significa todos, o sea, se repite permanentemente. Otra palabra que se repite son opportunities, oportunidades. A ver, ¿qué otra palabra más se repite? No son muchas las que se repiten, pero son claves para que nosotros podamos hacer una idea global y principal del texto, ¿no es cierto? Bien. Entonces, las palabras que se repiten son education, basic principles, all, opportunities. Y luego hay muchas palabras transparentes que las he escrito allá, por ejemplo, también, pero ya traduciéndolas dentro del contexto. ¿Cuáles son las palabras transparentes? Bueno, principles es transparente, equal, equal access, es una palabra transparente, acceso igualitario, ¿no es cierto? Luego dice ethnic, ethnic origin, es una palabra transparente, age, es edad, no es transparente pero tiene que ver con los años, lo hemos visto muchas veces. Wealth, aquí le voy a poner a wealth, perdón, que no es transparente, wealth, significa riqueza, ya lo hemos visto otra vez. Policy, que es la política educativa. Otra palabra transparente, basic, ya le hemos puesto. Constitution, fundamental la palabra constitution. Public authorities es otra palabra, public authorities. Transparente, las autoridades públicas. Pre-primary, los niveles educativos, pre-primary level of education, the higher levels, los niveles más altos. Otra palabra transparente, payment, que ya lo hemos visto allá explicado en el contexto, el pago. Payment. Otra palabra transparente es quality. Quality, efficiency, equity, equidad, internationalization, también una palabra transparente, to promote, para promover. También es un verbo transparente. Competitiveness es otra palabra transparente. A ver, strategy, cuando hablaba de Europe 2020 Strategy, también es otra palabra transparente, estrategia, strategy, ¿no es cierto? Decisions, sigo aquí. Decisions, también es transparente. On the legislation. Legislation, también es otra palabra transparente. On education and research by the parliament. Government, es otra palabra transparente. Ministry of Education. Es otra palabra transparente. Ministry of Education, responsible for preparing and implementing education and science policy. Como verán, es abundante, es muy rico el texto en palabras transparentes, más que palabras que se repiten. Por eso, cuando hay pocas palabras que se repiten es porque es abundante en palabras transparentes. Es muy fácil de poder comprenderlo sin necesidad de hacer esto que yo les he sacado, ¿no es cierto? Este vocabulario es demasiado. Yo lo hago nada más porque en este momento no tengo cañón, no podemos ver el contexto. Está bueno porque explico aquí cómo es el significado del vocabulario en el contexto.
Pero ustedes no van a tener la necesidad con este tipo de texto porque está muy claro el contenido y porque nos sentimos muy familiarizados con este tipo de educación muy parecida a la educación argentina. Además que hay que hacer algunos ajustes. Bien, entonces, viendo todas las palabras que se repiten y las palabras transparentes, ya puedo dar una idea general de las ideas principales, ¿no es cierto? Entonces escribo las 2 o 3 ideas principales fundamentales del texto. Bien.